buscando las vueltas a todo, ¿no? Y le da la vuelta a cualquier cosa. Él es polémico por naturaleza. Sí. ¿Está ya, Puri? Bueno, pues Julio cuando... Bueno, pues entonces nada, yo... Ya sabes que, perdona, que hoy la otra vez no se pudo grabar porque falló el sonido. Ah, no lo sabía. Pero porque se encontraron las pilas del micrófono. Qué vergüenza, qué pena que nos haya perdido también hoy, sí. Pero hoy esperemos que se pueda grabar, ¿eh? Bueno, pues nada, yo os agradezco que me hayáis llamado, como el otro día os digo lo mismo, ¿no? Yo realmente con esta reforma de 18 de noviembre soy simplemente como si dijéramos un iniciado en ello, pero un iniciado, un amateur, más bien porque bueno, que imparto esta asignatura, cada día la veo más amplia, más compleja y claro, hay muchos asuntos muy concretos que exigirían a lo mejor, no sé, una profundidad que yo de momento estoy dedicándome a otras cosas, a esto no he podido dedicar. Bueno, es la ley de 18 de noviembre del año 2003, ya lo comentamos, ya lo habéis visto suficientemente cuál es bueno, la finalidad o la razón de ser de la norma. Recordar yo lo que puse de manifiesto la otra vez cuando hablé del contrato de alimentos, y es que se trata de una ley que está pensada en principio, formalmente por lo menos, para la protección del patrimonio de los discapacitados. Pero claro, aquello que ya nos llamaba un poco la atención, porque no era exactamente así, cuando analizábamos alguna de las instituciones que la ley contemplaba, sobre todo en el ámbito de la autotutela o en el ámbito de la protección preventiva, como puede ser el contrato alimenticio, que está pensado para los discapacitados y para cualquier otra persona, desde luego en el ámbito de lo que es la protección sucesoria, ya la figura del discapacitado se desvanece totalmente, porque los beneficiados por la norma, yo creo que cada uno de los artículos dedicados a sucesiones es uno distinto. O sea que el discapacitado a veces aparece, otras veces aparece el incapacitado judicialmente, otras veces aparece cualquiera, sin necesidad de que esté incapacitado, o sea, un discapacitado, otras veces es un legitimario, ¿os dais cuenta? O sea que aquí ya sí que en el ámbito sucesorio, bueno, por pura coincidencia, se modifica todo esto en la Ley de Protección del Discapacitado, pero desde luego podría haberse aprovechado cualquier otra reforma del Código Civil, porque la figura del discapacitado no es en absoluto el protagonista. Recordar que la cualidad de discapacitado es una cualidad puramente administrativa. Hay un decreto del año 99 que es el que nos dice cuando una persona, por razón de la enfermedad o de la deficiencia que padezca física o psíquica, puede obtener una minusvalía. Es un procedimiento puramente administrativo. La ley habla del discapacitado como persona con minusvalía específica en el ámbito sensorial físico, en el ámbito psíquico, de un 65 y un 33% en función del tipo de minusvalía que padezca, pero implica una cualidad puramente administrativa que da derecho a unos beneficios determinados. Frente al discapacitado, que puede ser persona incapaz, está la figura del incapacitado judicial, del incapaz de hecho, la figura que analizamos desde el punto de vista civil, persona privada de capacidad en todo o en parte, que es declarada como tal en virtud de un procedimiento judicial de incapacitación. O sea que frente al incapacitado judicialmente, jurisdicción ordinaria, está el minusválido discapacitado, declaración administrativa, es un decreto del año 99, luego no me acuerdo de la fecha ahora exactamente, ¿no? En virtud del ámbito de aplicación de la norma del artículo 2 de la ley este 18 de noviembre de 2003. Pero yo os digo que luego resulta que la ley en el ámbito puramente sucesorio, como pasaba con el contrato de alimentos, ya no se fija en el discapacitado. Es decir, solamente alguna norma concreta está pensando en el discapacitado estrictamente, otras piensan ampliamente en el incapacitado judicialmente. O sea que yo no entiendo muy bien esta mecánica de la ley, ¿no? Y además porque parece contraponer a dos sujetos que merecen protección, que son los discapacitados efectivamente y los incapacitados judicialmente. Es decir, el incapacitado judicialmente no tiene por qué ser un discapacitado, y el discapacitado puede serlo y no estar incapacitado judicialmente. Por lo tanto, parece que contrapone un poco ahí a los sujetos beneficiarios de la norma, y yo no sé muy bien por qué, sinceramente, porque son personas que merecen protección en ambos casos, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Eso, por un lado, me parece que es importante tomarlo en consideración. ¿Qué reformas produce la ley en el ámbito sucesorio? Vamos a ir comentando una a una, ¿no?
son algunas bastante complejas, yo me limitaré a hacer una visión de carácter general, ¿eh? Tampoco penséis que voy a dar aquí una conferencia magistral sobre esto, ¿no? Bueno, la primera norma que se ve afectada y que esta sí afecta al discapacitado es la del artículo 756 del Código Civil, que es el artículo dedicado a describir las causas de indignidad. Entonces, primera de las normas que se ve afectada por la reforma no es una norma que proteja al discapacitado, porque no es una norma que está protegiendo al discapacitado, está estableciendo la capacidad sucesoria de los herederos del discapacitado. Ya sabéis que la indignidad implica el reconocimiento de una causa que incapacita a un heredero para serlo respecto de otro. Eso es una causa de incapacidad, ¿no? Sucesoria, pura y dura, que se da solamente entre el muerto, causante, fallecido, etcétera, y el heredero posible del mismo. No es una causa que incapacita, curiosamente, la indignidad, o no es un motivo de incapacitación, sino es un motivo de exclusión de la herencia, porque cuantos indignos son declarados después de haber accedido a los bienes hereditarios, con lo cual eso también hay que decirlo, porque muchas veces se cree que la indignidad opera a priori, es decir, eres indigno, eres incapaz para suceder. En muchos casos el indigno es declarado posterior y por lo tanto alguien tiene que instar la declaración de indignidad, que serán los herederos que hubieran podido serlo de no haber sido el heredero preferente ahora declarado indigno, o los que se hubieran podido llevar una cuota superior de no haber participado ¿no? O sea que la indignidad muchas veces como causa de exclusión de la condición de heredero que ya se adquirió con carácter previo. No es la desheredación. No, la desheredación, claro, te impide acceder de mano a los bienes hereditarios. Aquí, por ejemplo, las causas que sean el acusado de haber, o el condenado de haber, por haber atentado contra la vida del causante. Claro, a lo mejor te descubren que eres el autor al cabo de 5 años o de 10. Aparecen pruebas y se descubre que el asesino fuiste tú, que eres el heredero, ¿no? ¿Cuántas veces la causa de un homicidio, de un asesinato, viene motivado por el cobro de unos derechos hereditarios, ¿no? Entonces, una vez que se descubra, puede instarse la declaración de indignidad y lógicamente, la indignidad declarada producirá que el heredero considerado indigno sea desprovisto de la condición de heredero, tenga que devolver los bienes, etcétera, etcétera. Pero claro, no es causa de incapacidad, lógicamente, aunque se pueda concebir de las dos maneras, ¿no? Entonces, la reforma del 18 de noviembre pues introduce una nueva causa de indignidad, aquí a favor, sí, del discapacitado. Es la última, ¿no? Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas que con derecho a la herencia no le hubieran prestado las atenciones debidas. O sea que la falta de atención al discapacitado puede ser considerada como una causa de indignidad y por lo tanto puede operar la incapacidad del que tenía que haber atendido el discapacitado para ostentar la condición de heredero en la herencia del discapacitado. O sea que estamos pensando en el discapacitado muerto, a lo mejor por falta de atenciones o sin que sea esa la causa determinante, en una situación de esas de un abandono generalizado tal. ¿Qué se entiende por previsión o atenciones debidas? Las contempladas en la regulación de los alimentos legales, 142 y en concreto 142 y 146 del Código Civil. Yo creo que es una causa de indignidad que puede plantear problemas, porque claro, aquí nos movemos con un criterio de discrecionalidad importante, ¿no? Porque lo de las atenciones debidas, claro, como además todo el tema de alimentos va en función también, no solamente de las necesidades del alimentista, sino también, claro, de los medios del alimentante, puede ser una fórmula excesivamente elástica la contemplada en el 756, que muchas veces, a lo mejor, salvo en casos flagrantes, de abandono completo, total, no produzcan la indignidad del heredero. Pero bueno, esta norma, que en su concepción jurídico-legislativa está planteada de manera muy sencilla, adición de una nueva causa de indignidad, está ahí, no precisamente para favorecer al discapacitado, aunque está pensando en él, sino para favorecer a los otros posibles herederos del discapacitado, que son los que pueden instar la declaración de indignidad. Luego problemas en cuanto a cuándo podrá instarse esa indignidad, porque hay un plazo, creo que son 5 años para declararla, para solicitar la indignidad, ¿no? Entonces,
claro, desde el momento de la muerte, cuando se produce el abandono, no sé qué. Bueno, la muerte tiene que darse porque, lógicamente, claro, estamos hablando de la sucesión del discapacitado, pero bueno, yo creo que es una norma muy sencillita con graves problemas de aplicación en la práctica, de todas maneras, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y no es, desde luego, la norma, pienso yo, más complicada que podamos encontrar en la ley del año 2003, ¿eh? Reforma importantísima, me parece, la relativa a la limón, a las sustituciones fideicomisarias y la legítima de los herederos forzosos. Os pongo en antecedentes, os recuerdo, bueno, el sistema español, como sabéis de sobra, se fundamenta sobre la base, bueno, de unos criterios parentales que generan para ciertos parientes un derecho ineludible a obtener unos bienes del patrimonio hereditario del causante, ¿no? Lo que se llama la legítima, que, como sabéis, varía en función del tipo de parentesco que medie con el causante. No es lo mismo la legítima de los descendientes que la de los ascendientes, o incluso la del cónyuge vivo, que también se puede entender como una cuota legitimaria peculiar, ¿no? El usufructo vidual. Entonces, esa idea de que los descendientes tienen derechos sacrosantos a su legítima era algo que permanecía intocado en el Código Civil. La legítima, en ese conjunto de los 2/3 de la herencia, tratada de manera desigual en función del tercio que tomáramos en consideración, porque sobre el tercio de mejora sí se podía operar de alguna manera por parte del testador, pero sobre el tercio de legítima estricta, que es lo que tiene que corresponder necesariamente a todos los forzosos, sobre eso no había capacidad dispositiva de ningún tipo. De tal manera que no se podía hacer nada para privar al forzoso de su derecho a la legítima estricta, salvo la desheredación, que sí implica la pérdida de derechos sucesorios, y no se puede realizar ningún acto, no se podía realizar ningún acto de gravamen sobre la misma. No se pueden constituir usufructos, ni ningún tipo de cargas que graven esa legítima, ni se podría establecer sustituciones fideicomisarias. Recordar que es una sustitución fideicomisaria. Una sustitución fideicomisaria implica una disposición de un testador que establece o instituye herederos en su testamento a varias personas sucesivamente. De tal manera que primero instituye un heredero con carácter preferente, que es el heredero fiduciario, para que reciba en propiedad un patrimonio, y luego, a la muerte de este heredero fiduciario, el patrimonio hereditario recibido como fiducia, como fideicomiso, tiene que transmitirlo a otros herederos que son herederos del primer causante, no herederos suyos, que son los fideicomisarios, que son los que reciben el fideicomiso. Esa cadena de vinculaciones se puede ampliar, porque el código, la única limitación que pone son 2 grados a partir del heredero, 2 grados más del heredero fiduciario, o indefinidamente respecto de personas que estuvieran vivas al momento de fallecer y de plantearse la sustitución el testador, ¿no? Entonces, el fideicomiso, que puede ser concebido como un fideicomiso normal en el que hay una obligación de conservar la masa patrimonial y transmitirla al fideicomisario, implicaría la obligación de conservar, aunque quepa para el heredero fiduciario la posibilidad de resarcirse de los gastos o desembolsos que haya tenido que realizar respecto a los bienes hereditarios, y la posibilidad de obtener rendimientos y frutos de los bienes. O sea que no deja de ser realmente un negocio que te nombren heredero fiduciario, aunque a tu muerte los bienes del fideicomiso pues tengan que pasar a quien haya determinado el testador. Y frente al fideicomiso con obligación de conservar y de transmitir, está el otro fideicomiso, que es el fideicomiso de residuo, en el que hay facultades de disposición para el fiduciario, porque tiene la posibilidad de disponer de los bienes que integran la herencia, y luego transmitirá al heredero fideicomisario pues lo que quede, si queda algo, aquí hay varias posibilidades: transmitir lo que quede, si queda algo, o transmitir algo necesariamente, ya esto lo habían estudiado los romanos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que la ley permite, no a favor de los discapacitados, sino a favor de los judicialmente incapacitados. Ya, empezamos ya, es una cosa curiosa, ¿no? O sea, a favor de cualquier
incapacitado judicialmente, sea discapacitado o no, pero que reúna la cualidad de ser descendiente del testador. O sea que una precisión doble, judicialmente incapacitado y que sea descendiente. Entonces, se permite la posibilidad de que el causante, que puede ser padre o ascendiente, porque puede establecerse a favor de un hijo o descendiente, establezca una sustitución fideicomisaria. En esa sustitución fideicomisaria, el fiduciario es el judicialmente incapacitado. El fideicomisario o los fideicomisarios, el resto de los legitimarios del testador. ¿Os dais cuenta? Y entonces, mira, es muy fácil, es muy fácil. En el fideicomiso hay tres sujetos que intervienen. Uno, el testador, que es el que dispone del fideicomiso, necesariamente. El fideicomiso solamente cabe en una sucesión testamentaria, porque exige una previsión particular, por lo tanto, en la sucesión intestada no hay fideicomisos de ningún tipo. Entonces, fideicomitente o testador, disponente del fideicomiso. El fideicomiso implica que se transmite a un heredero, instituido heredero en el testamento, se transmite el patrimonio hereditario. Todo o parte, lo que sea, no tiene por qué ser toda la herencia. Pueden ser unas joyas, por ejemplo, las joyas de la corona, o las joyas de la familia que vayan a pasar. ¿Os dais cuenta? Las mujeres, salió ahora en relación con el matrimonio del príncipe Carlos, algún tipo de bienes de estos. No, mira, sean para Camila las joyas de la... Algunas son objeto de un fideicomiso que luego tienen que transmitirse, eso es muy típico en las familias reales. Las que no sean joyas del Estado, muchas de las joyas no te las dan para que tú luego hagas con ellas lo que quieras, sino que luego tienes que transmitirlas a ciertas personas. Bueno, el anuncio es de Patek Philippe. Sí, sí, el del hijo. No es tuyo del todo, sino que es un fideicomiso tácito. Sí. Bueno, un reloj Patek Philippe no es suyo, suya es el placer de disfrutarlo. Para probar que va a durar más, que dura mucho esos relojes. Efectivamente. Entonces el fideicomiso implica que hay una masa patrimonial que está vinculada y que está atribuida a un heredero, instituido preferentemente, que es el fiduciario. Es el que recibe ese patrimonio y a la muerte tiene la obligación de respetarlo, de conservarlo normalmente, y a la muerte el fiduciario causa primero su propia sucesión respecto de sus bienes que irán a parar a sus herederos. Pero luego, respecto de los bienes que son objeto del fideicomiso, surge el heredero que no es suyo, sino que es heredero del fideicomitente, que es el que pasa a recibir los bienes que integran el fideicomiso. Eso lo entendí antes, lo que no entiendo es el caso del... Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de la norma? La norma permite que se establezca un fideicomiso por parte de los ascendientes. ¿De quién? De un incapacitado, judicialmente, ¿no? Porque es una norma que está pensando en proteger a personas minusválidas, discapaces o incapaces con carácter general. Y entonces se piensa, bueno, pues yo voy a establecer unos mecanismos de protección de mi hijo, por ejemplo, incapacitado judicialmente. Y entonces, en el fideicomiso, lo bueno ahora, o lo raro, o lo curioso, o lo peculiar, es que en el fideicomiso puedo integrar no solamente todos los bienes que me apetezca, como ahora, tercio de libre disposición, mejora, y la parte correspondiente de la legítima estricta del incapacitado judicialmente, sino que puedo incorporar al fideicomiso la legítima estricta del resto de los legitimarios. Con lo cual, tú tienes, por ejemplo, 3 hijos y uno de ellos está incapacitado judicialmente y los otros 2 están perfectamente, y a esos, de mano, les privo temporalmente de su cuota de legítima estricta, porque la integro en un fideicomiso y a lo mejor no la ven durante toda su vida, porque a lo mejor resulta que se mueren antes que el incapacitado judicialmente. Claro. Entonces la peculiaridad es que ahora se puede grabar la legítima siempre se podía grabar con el tercio de mejora. O sea que viene una causa de desheredación más esta. No, porque al final la van a acabar recibiendo. ¿O no? Como sí, porque la recibirán los hijos, vale. Los herederos. Al final, o sea, no te ves desprovisto de ella. Bueno, y además puedes recibirla en vida porque a lo mejor el incapacitado judicialmente se muere, por ejemplo. Y a mí se me ocurre una persona con síndrome de Down, un síndrome de Down severo. Yo lo quiero proteger. No, Miguelín, ¿no? ¿Eh? No, Miguelín, es mi hermano. No vale, claro.
Bueno, pero Miguelín ya es otra cosa. Ya, claro, no compares. Entonces dices, bueno, yo lo voy a mantener, y son personas que a lo mejor, bueno, pues desgraciadamente tienen una salud que los lleva a morirse a una edad relativamente temprana. Pero claro, ¿qué ocurre? Sin pensar ya en el discapacitado, esta norma está poniendo de relieve que aquella idea de la legítima, que era una idea sacrosanta, que había que respetar, que está protegida por la ley, la intangibilidad, todo esto, pues la preterición del forzoso, todas esas normas, pues aquí cede en favor de un interés superior, que es el interés del incapacitado judicialmente. Eso es, pero para el caso del incapacitado judicialmente descendiente. Vale. Descendiente. Ese sería el fiduciario. Sí, no valdría. Ese es el fiduciario. Para Miguelín no valdría. Solo descendiente. No está incapacitado judicialmente. Entonces, Ah, es verdad, no está incapacitado judicialmente, Miguelín. No, claro, no tiene capacidad judicial. Puede ser discapacitado, No valdría. pero no incapacitado judicialmente. Tiene que ser para los incapacitados judicialmente. Sí. Y descendientes. Todo esto lo encontráis en los artículos 782. Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo que graben la legítima estricta en beneficio de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado. 782, que es norma en sede de sustituciones, y luego en sede de legítimas, el 808. Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los herederos forzosos. Y el 813. No se podrá imponer sobre la legítima gravamen ni condición ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del cónyuge del viudo y lo establecido en el artículo 808 respecto a los hijos o descendientes judicialmente incapacitados. Tengo una pregunta a propósito de lo anterior, o sea, no es exactamente de los incapaces, pero al decir que la legítima no se puede gravar de ninguna de las maneras, excepto en estos casos. Y el tema de la cautela Socini. ¿Qué pasa, por ejemplo, que es tan habitual, cuando los cónyuges se dejan en testamento el usufructo universal y vitalicio de todos los bienes de la herencia? O sea, ahí está grabando la legítima, ¿no? Sí, está grabándola. Bueno, no, está grabándola en cierto modo. Eso es la idea de la cautela esta Socini o waldense, que es una norma que ya viene desde hace muchos siglos, que permite al testador disponer de todos los bienes, en principio vincularlos, gravar la legítima del forzoso, pero siempre a cambio de algo que proporciona de más. Es decir, yo digo, por ejemplo, a tu madre le permites que se quede con todos los bienes de momento, el usufructo, y que disfrute de todo, de la casa de veraneo, de las fincas, las plazas de garaje, todo, las joyas, está. Tú tienes que respetarlo, porque eso tiene derecho el tercio de usufructo habitual. Entonces tú vas a respetarlo todo. Si lo respetas todo, yo te dejo a ti la legítima y te dejo algo más. Te dejo más. Y si no lo respetas, yo te atribuyo exclusivamente la legítima estricta. Sí. Bueno, lo que se ve en todos los testamentos. En los testamentos son fórmulas de estilo. Y a los notarios ya como una fórmula de estilo. Entonces, claro, realmente ahí, bueno, se discutió mucho si era válida o no. Aquí ya, en España ya, desde hace 1000 años la jurisprudencia. Es ley, por costumbre es ley. Claro, luego y lo ves continuamente. Todos los testamentos lo ves continuamente. Y luego, claro, la gente te pregunta mucho por el dinero, claro. ¿Y qué pasa si se gasta todo el dinero? Te dicen, claro, ahí tienes que justificar que si lo gastó para vivir tiene derecho, ¿no? Se entiende que tiene que conservar. Bueno, claro, lo del dinero, el dinero. El espíritu puro. El espíritu puro. Y si se gasta todo el dinero y no nos deja nada. La atribución es en usufructo. Con lo cual nada más que debería cobrar la renta. Claro, los reyes. No debería gastar. Claro. De la mitad, porque normalmente la mitad es suya, claro. Sí. Bueno, plantea problemas. Hombre, no debería tocarlo. Plantea problemas entre ciertas familias, porque en otras muchas, bueno, pues tu madre lo que llama, no la sí, bueno, claro, no la por supuesto. Del piso familiar, claro. No te importa que lo gastes, bueno, pues que lo gastes. Claro que sí, pero bueno, pero es verdad que es pero puedes impedir que lo gaste. Ya, sí. Uno que su hermano había sacado el dinero, que como... No, pero el hermano no es el titular del usufructo, ¿eh? Ya, claro. Bueno, pero también había pasado, ¿verdad? Que eso, y que cómo se lo reclama, en principio tiene que justificar porque está
estaba de titular en la cuenta, lo había sacado antes de... Claro, claro. De morirse el padre. Claro, muy normal. O después, como si no hubiera muerto. Que es muy típico también. Muy rápidamente. Ya murió el padre, vas al banco, oye, dame la pasta. Muy rápidamente, Claro. porque si no ahora... Si bloquean las cuentas automáticamente. Yo creo que al día siguiente... Automáticamente, Claro, automáticamente sí, los ya te dan bloquean. los saldos vamos, exactos. Sí, automáticamente. Tienes que comunicar el fallecimiento al banco. Pero siempre se acaban enterando, Pelayo, no sé cómo se enteran. No lo comunicas. Se enteran, los bloquean automáticamente. Yo no sé qué pasa, Yo pero estoy por el continuamente registro eso. civil algo pasa. No sé cómo se No se entera. comunica, ¿eh? Te lo digo yo por Entonces, experiencia, es difícil porque el banco nunca pasa. comuniqué nada y vamos. Bueno, y con lo de Santa Lucía lo estás viendo continuamente, o sea, están bloqueados automáticamente las cuentas. ¿Cómo sabes? Y yo no sé quién les avisa. Aquí Julio, verás un montón de expertas y expertos, porque digamos lo de Santa Lucía, que son los 3 millones de pólizas de Santa Lucía de España, ¿Las lleváis vosotros? la asistencia jurídica al fallecimiento del asegurado, la llevamos nosotros, con lo cual ahí pasan por ahí todos los días, imagínate. Pues mira, no está mal enterarse de cómo conocen los bancos esos datos. Pero ellos no lo saben tampoco. No, yo creo que no, pero por ejemplo sale la lista de defunciones, sale hasta en el periódico a diario, ¿no? Ah, sí. Entonces tú con Pero tus programas los bancos informáticos... están mirándolo. Ya, pero no sale el DNI, Bueno, los bancos sin DNI no me digas nada. son hombre muerto, no Se tienen nada sabe posibilidad. perfectamente. Yo no sé cómo lo saben. Lo saben perfectamente. Pero lo saben. Lo saben. Sí, sí. Vas al banco a retirar dinero como te... Habrá que decían hace preguntárselo poco. a alguien que trabaje en un banco, que son los que sabrán porque lo saben. Porque desde luego, por la lista que sale en el periódico, no, porque no tienen DNI, y el banco sin DNI no encuentra nada. El registro civil no puede Por las esquelas tampoco, porque no salen todas las Y además esquelas. tienes que dedicarte a eso, que tampoco... Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa, sí, pero es así. Algo pasa, yo no sé si es del registro civil que mandan directamente las defunciones o qué. No lo sé. Pero a ver si nos entramos. Sí. Bueno, ¿Cómo? Preguntando al del banco, oye, chaval, ¿cómo te enteres? Ah, Al del banco. sí, habría que... ay, alguien que trabaja en un banco. Ya, sí. Sí, porque es verdad que es curioso eso. Había que enterarse un poco de eso, porque es interesante, ¿eh? Por lo menos siempre me llama la atención. Bueno, Sí, nunca es demasiado, curioso. porque si no yo me hubiera enterado de cómo se enteraba. Bueno, varias cosas en relación con esto del fideicomiso. Bueno, una cuestión. Primero, como la capacidad del testador es amplia, porque claro, él ya puede prever respecto de ese incapacitado, puede prever sus necesidades superiores, lógicamente la atribución normalmente del tercio de libre disposición que haga y la del tercio de mejora y la parte correspondiente de su legítima estricta, eso no integra el fideicomiso. Eso no integra el fideicomiso, es decir, el fideicomiso se extenderá a aquello que puedes dejar porque si no iría a parar a otros, es decir, la cuota de legítima estricta del resto de los forzosos, porque si el fideicomiso abarcara a toda la herencia del testador, la norma, en vez de favorecer al fiduciario, lo perjudicaría, porque luego tendría que... ¿Os dais cuenta lo que quiero decir? Es decir, el fideicomiso normalmente se atribuye respecto de bienes que no te corresponden a ti o que no van destinados a ti directamente. Porque claro, si a mí mi padre me puede dejar el tercio de disposición, el tercio de mejora, eso no lo va a integrar en un fideicomiso, me lo deja y se acabó, y yo dispongo libremente de él. O sea que la razón de ser de la norma es crear un fideicomiso sobre aquello sobre lo que no se puede destinar, que es la legítima de los demás, claro. Luego, claro, la doctrina dice, bueno, ¿y qué pasa si hay varios incapacitados judicialmente? Porque puede haber varios. ¿Puede dejarse a uno el fideicomiso y a otro no? Pues yo creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque claro, podría ocurrir que tuvieras a varios hijos que nacieran con una enfermedad, que los hubiera que incapacitar. Claro, si todos fueran incapacitados judicialmente, ya lo del fideicomiso ya no sé muy bien cómo se podría articular, porque claro, ya el resto de los forzosos serían ellos también, o sea que eso habría que verlo. Bueno, pero el fideicomiso no es obligatorio por parte del No pensante, con lo no es cual obligatorio. puede hacerlo o Haz no lo que hacerlo. quiera, Puede hacerlo a uno, o a dos, o a ninguno. Y puede hacerlo sobre toda la cuota de Eso es, legítima estricta de los otros eso o es, sobre parte también, exactamente. o sea que no está obligado Eso. tampoco a extenderlo. Luego a mí lo que más me puede plantear problemas de todo esto es, como el fideicomiso tiene obligación, o sea, el fiduciario tiene la obligación de conservar y transmitir el fideicomiso, ¿no? Pero se pueden atribuir facultades de disposición. ¿Cabría atribuir facultades de disposición en este caso sobre la cuota de legítima del resto de los forzosos? Porque hay autores que dicen, sí, cabe plenas posibilidades. ¿Os dais cuenta? Yo, sinceramente, creo que no, porque eso implicaría realmente la privación de los derechos legitimarios del resto de los forzosos. Es decir, yo creo que en cualquier caso, si fuera un fideicomiso de residuo, tenía que ser de la modalidad, no de si aliquid
es decir, si queda algo, sino de aquello que queda, claro. efectivamente, necesariamente. Pienso yo, porque si no, esto supone en la práctica una desheredación de los derechos hereditarios del resto de los legitimarios no incapacitados judicialmente, y no creo que eso lo contemple la norma así, porque el fundamento del derecho sucesorio en España, que es el derecho del forzoso en razón del parentesco, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. O sea que yo creo que ahí podría haber problemas, si se dispone de la legítima del resto de los forzosos. ¿Qué pasa cuando se muere el fiduciario? Y claro, es que podemos pensar en una masa patrimonial importante, porque claro, una herencia multimillonaria, el tercio de legítima es mucho tercio de legítima. Porque claro, además claro. ahí quien dispone es el tutor del incapaz, Claro. ¿no? O sea, Bueno, sí puede ser incluso, podría llegar a ser incluso un legitimario, puede ser un hermano, por ejemplo. Ya. ¿Y no hay conflicto de intereses ahí? Bueno, Claramente. Hombre, para está el fiscal y el juez a la hora de nombrar claro. al tutor defensor, ¿no? O de impugnar ese nombramiento, quiero decir. No sé, si por ejemplo eres ya... Bueno, el tutor antes de morir el padre difícilmente, pero bueno, puede ser tratarse de una persona de mucha edad que a lo mejor no pudiera asumir, La tutela, sí, Sí, porque y ya entonces es se mayor nombrase tutor a o... un hijo. Bueno, yo así, en principio, objetivamente, no tendría por qué ver. Problema. No. Bueno, siempre está... Nunca puedes impugnar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, muchas veces el juez y el fiscal dicen, están ahí para intervenir, pero claro... Ni lo miran. Claro. Bueno, a veces sí, Y tú estás en la lata. De la misma manera que si hubiera varios incapacitados, podrían establecerse fideicomisos a favor de cualquiera de ellos, de todos ellos, de dos. Tampoco parece que haya ningún problema para entender que se pueda a uno nombrarlo fiduciario y a otro dejarlo como fideicomisario normal. ¿Os dais cuenta? En condición de legitimario. Varios hijos, herederos forzosos todos, y por ejemplo, dos incapacitados judicialmente y dos con posibilidades de ser fiduciarios de un fideicomiso específico, cada uno de ellos. Pero el testador, por ejemplo, puede elegir que el más grave, el más deficiente de todos de los dos incapacitados judicialmente fuera el merecedor del fiduciario, y al otro tratarlo como un legitimario más fideicomisario. Podría ser, con grave perjuicio para este último, claro. Podría ocurrir, pero bueno, es que el código aquí no establece ninguna limitación a la capacidad del testador de poder establecer la sustitución a favor de uno, de ninguno, de todos, grabando al resto de los legitimarios incapacitados judicialmente o no. O sea que podría grabar la legítima de un incapacitado judicialmente. sí, claro. Pues no se dice que no se puede hacer. Bueno, pues eso a lo mejor no es lo que quería la ley. No, yo creo que no. Porque en el 782 lo que dice claramente va buscando eso, la protección de la legítima, o sea, la protección del discapacitado, pero no parece que permita que se pueda grabar la legítima de un incapacitado. No, porque claro, sí, pero no claro, es estoy que muy de acuerdo con el eso, 782 establece la excepción a la posibilidad de grabar la legítima cuando el destinatario del gravamen sea un incapacitado, pero no dice que no pueda ser el grabado otro incapacitado también. Pero es que yo creo que el espíritu de la ley es otro. No, yo también creo que el espíritu de la ley es otra, pero en la literalidad de la ley es el problema que puede plantearse. Sin duda, No, vamos. el 782 se cumple porque el fiduciario es un incapacitado judicialmente. ¿Te das cuenta? Vale, Oiga, pero yo también estoy incapacitado y me machaca usted. Pero la norma se cumple porque el destino de la norma es favorecer a un incapacitado judicialmente. Ya, pero no vas a joderme a mí. Ya lo Que sé. estoy incapacitado también. Ya lo sé. Hay que hacer a los dos fiduciarios, ¿no? Sí. Claro. Pero claro, solo los puede hacer fiduciarios el testador, Claro. el disponente. O sea, claro, el juez o el fiscal o un particular, claro, no puede. Problema que se puede plantear, pensarlo así. Luego, bueno, claro, la sustitución en testamento, lógicamente, en testamento válido, todo esto. Una cuestión, a favor de un incapacitado judicial. A favor de un incapacitado judicial. Entonces, varios problemas que se pueden plantear. Incapacitado judicial. ¿Cuándo tiene que estar el fiduciario incapacitado judicialmente para que la sustitución sea válida? ¿Os dais cuenta? Porque claro, yo puedo ocurrir
yo puedo pensar, digo, otorgo testamento ahora porque a mi hijo ya lo tengo incapacitado. Y entonces ya sé que está incapacitado. Una opción. Otra opción. Me voy a morir, acabo de descubrir que tengo un cáncer terminal, entonces me muero. Y tengo a mi hijo ahí, no está incapacitado porque nunca entendimos que fuera necesario y ahora veo la urgencia del caso. Entonces otorgo testamento y establezco la sustitución e inicio inmediatamente el procedimiento de incapacitación. En ese caso, problemas. Que el testamento haya sido otorgado antes de la declaración de incapacitación, como es el caso, pero dos opciones. Que al fallecimiento del disponente el hijo esté efectivamente incapacitado o esté todavía en trámites de incapacitación. O sea que hay, como si dijéramos... Creo que no, que tiene que estar judicialmente incapacitado antes, aquí lo dice claramente el 808. Bueno, Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrá establecer. Ya, bueno. Es decir, a mi modo de ver, mientras no haya una declaración judicial de incapacitación, el testador no puede gravar la legítima de los demás con ese fideicomiso. Bueno, varias soluciones. Una, bueno, efectivamente, en el caso de escuela típico, es decir, ya tengo el hijo incapacitado, otorgo el testamento, ahí no hay ningún problema, aunque lo podría ver después si ocurre otra cosa, pero bueno, no hay ningún problema. Problema siguiente, otorgo el testamento hoy, a la fecha 13 de mayo no está incapacitado, pero lo está a los 8 meses y yo me muero al año, con lo cual me he muerto con el hijo ya incapacitado. Y el problema que yo os dije que es, me muero y el trámite todavía continúa. Entonces, aquí también, bueno, los que han mirado un poco esto y la doctrina y tal, y en base a un antecedente que es el de la sustitución pupilar y ejemplar. No sé si recordáis lo que son las sustituciones pupilares y ejemplares. Pues suena muy bonito. Que está en el Código Civil. Es muy guapo, y muy complejo todo esto. Bueno, nos lo cuenta. La sustitución, la vulgar y la fideicomisaria, implica que el testador elija un heredero y si ese heredero no llega a ser heredero, pasa a ser el siguiente, sustitución vulgar, y la sustitución fideicomisaria, primero instituye a uno y a la muerte de ese al otro. Esa es la sustitución fideicomisaria típica, ¿no? Y la sustitución pupilar y ejemplar no tiene que ver con la sustitución, pero se llaman así y están en el código recogidas a la vez. Y es que los padres o ascendientes pueden testar por otro. Ese otro es el hijo. Los padres y ascendientes pueden testar por el hijo menor de 14 años. Los 14 años es la edad para otorgar testamento, como sabéis, la edad que se requiere. Entonces, tu hijo es titular de un patrimonio cuantioso, a lo mejor está enfermo, piensas que se va a morir antes de los 14 y tú otorgas testamento por él. Es decir, en la sustitución pupilar se sustituye no al heredero, sino que sustituye al testador, al causante. Y en la ejemplar... ¿Qué cosas vienen en el Código Civil, eh? En la ejemplar... Pero está muy bien pensado, ¿eh? Es una norma muy buena, ¿eh? Y en la ejemplar puedes otorgar testamento por el hijo o descendiente mayor de 14 años pero incapacitado judicialmente. Porque ese nunca va a poder otorgar, por enajenación mental, ¿eh? Nunca va a poder otorgar testamento salvo que atraviese un periodo de lucidez, ¿eh? Y entonces puede otorgar testamento, pero si no, no, esto coño es una pena. Se va a morir, tiene un patrimonio enorme, otorgo testamento por él. En cualquier caso, si luego el hijo no se muere o si el hijo recupera la capacidad, puede otorgar testamento y con lo cual queda revocada la sustitución. Entonces, en el caso de la sustitución ejemplar, ya desde hace tiempo se viene admitiendo que para que opere la sustitución ejemplar, que es el caso de incapacitación del hijo mayor de 14 años, porque el caso del hijo menor ya está subsumido en el otro supuesto, entonces no es necesario que la sustitución se establezca con el hijo ya incapacitado, sino que basta con que la incapacitación exista al momento del fallecimiento, que es cuando se pone en marcha la sustitución. De todas formas, una cuestión. Por ejemplo, el ejemplo que planteaste antes, yo tampoco veo tanto problema, porque si el padre otorga testamento antes de iniciar la incapacitación del hijo, y si finaliza la incapacitación y el padre sigue viviendo, puede hacer otro testamento nuevo y entraría dentro ya de un testamento otorgado con el hijo. No, el caso es que se muera el padre antes. Ah, bueno, pues como antes planteaste que antes de morirse el padre ya podía haberse finalizado la incapacidad, el proceso de incapacidad judicial, claro. otorga otro testamento y ya bien, no está bien. ningún problema. No, pero ya tiene el testamento, ya efectivamente puede hacerlo. Anula la anterior. Sí, puede hacerlo sin Pero yo esto lo que te decía antes, a mi modo de ver, Sí. la literalidad del 808 impide que el testador pueda
otorgar el Sí, sí. fideicomiso sin estar el hijo Exactamente, sin estar judicialmente capacitado. Bueno, eso es la interpretación literal. Literal, sí. Pero vamos a pensar que se trata de una norma, por lo que tú decías antes también, que está favoreciendo a un sujeto que merece... Pero si no está incapacitado, en ese momento que voy a testar. Pero cuando se muere y se pone en marcha la sustitución, sí. Entonces, oye, una interpretación favorable de la norma y por analogía con lo dispuesto en el ámbito de las sucesiones, de las sustituciones ejemplares, podríamos pensar que no habría mayores problemas en otorgar validez a la sustitución concebida por el testador antes de la incapacitación del hijo, siempre que a la muerte del testador el hijo ya esté incapacitado. Pero tenía que estar previsto siempre en el testamento. No, en el testamento está previsto que tú realizas la sustitución a favor del incapacitado judicialmente. Lo que pasa es que el incapacitado como tal no lo está. Siempre que lo esté antes de morir, podría no plantearse mucho problema judicial, porque claro, el problema lo van a plantear nosotros. Podría no plantearse mucho problema por aplicación, por la construcción de una norma favorable para el incapacitado judicialmente y un poco por analogía con lo que ya se viene manteniendo desde hace mucho tiempo con la sustitución ejemplar. Más problema me puede plantear el otro caso, es decir, se murió el testador, estableció la sustitución, pero al morir el testador no está incapacitado todavía. O sea, ya no es que no lo hayan incapacitado antes del otorgamiento del testamento, es que sigue todavía en trámites. O sea, está el proceso... Es más jodido todavía. ¿Qué pasa? Pues, a ver qué decían los hermanos. Oye, ¿y si luego deja de estar incapacitado? Esa es otra historia. Sí, porque también hay capacidad de... ¿Y murió ya el testador? Esa es otra historia. Porque claro, las sustituciones fideicomisarias están pensadas para que duren toda la vida del incapacitado. Pero si deja de estar incapacitado, alguna de estas el fideicomiso desaparece. No, entonces es para los casos de una porque incapacidad es una excepción en que es función del irreversible, que no incapacitado. tiene, cuando ya se ha Con lo cual, acreditado es absoluta y es una persona que no puede nunca pasar a si ser deja de capaz. estarlo, que ya no se da supuesto recupera, tendría que ser una recuperación absoluta de capacidad, porque claro, como la incapacidad tiene modulaciones, yo creo que aunque estuviera algo incapacitado podría seguir manteniéndose la vigencia del algo incapacitado en algo, podría mantenerse la vigencia del fideicomiso. Pero claro, en casos de recuperación completa yo creo que falta, puede ser una especie de condición legal de la figura, que es, oye, ya no está incapacitado, ¿qué sentido tiene? Porque claro, también se puede defender, la figura surge cuando hay una incapacitación judicial al momento del fallecimiento y se abra la sucesión. Por lo tanto, se dan las condiciones, aunque luego recupere la capacidad y solo se extinguirá el fideicomiso a la muerte. También se puede defender esa posibilidad, No está resuelto, en la norma. No está resuelto. Trabajo para los abogados. Trabajo para los abogados y para los jueces. Y para los jueces. Plantea muchos problemas, Bueno, pues algunos dicen que esto se concibe entonces como una sustitución fideicomisaria condicional, Como una condición legal, Pero bueno. Ahí luego, sí, claro, yo creo que sí, y especialmente en lo que respecta a la legítima, Ya. Me parece claro que va a decidir. Hombre, yo creo que ahí... la forma de grabar la legítima, la excepción es esta, es la incapacidad judicial de ser heredero. No, y además hay una tensión... Si desaparece eso, ya desaparece la causa para grabar la legítima, Sí. Y además la tensión es muy fuerte entre un interés también muy importante que es el de los herederos forzosos. Por eso. En cualquier caso, como se trata de disposiciones testamentarias sujetas a la voluntad del testador, si tuvierais que asesorar a alguien, pensad a ver lo que asesoráis a la hora de otorgar testamento, claro, porque si queda claro en el testamento, por ejemplo, que el fideicomiso solo subsistirá en tanto que la incapacitación se mantenga, pues parece que se puede defender claramente, Porque claro, yo creo que el disponente, estamos pensando en un disponente que trata de favorecer al incapacitado judicialmente, pero el resto de los legitimarios también son hijos o descendientes del testador, con lo cual tampoco va a tener interés en perjudicarles excesivamente, O sea, el trato de favor hacia uno no tiene por qué suponer un perjuicio grave, aunque de hecho los va a perjudicar notablemente, porque desde luego, si establece un fideicomiso en este sentido, está claro que el tercio de libre disposición y el tercio de mejora se lo va a dejar a él también. Claro, pues no tiene sentido repartir la mejora entre todos y luego establecer un fideicomiso para la legítima, claro, o sea que se lo va a dejar todo, o sea que los va a machacar a los otros, está claro, Bueno, lagunas que plantea la norma, que yo os planteo así con carácter general simplemente, Vamos a seguir.
Otros preceptos que vienen contemplados en esta ley en relación con los legados. Bueno, hay una norma que es la del 821, reducción de legados que consisten en una finca, que simplemente os menciono que hay un artículo que ha sido reformado, reducción de legados que consisten en una finca de difícil división, ¿no? Porque esto ni con el discapacitado ni con el incapacitado judicialmente no tiene que ver con nadie. Norma que aprovecha, se modifica en el código, pero vamos, es general. General. Más problemas plantea la contemplada en el 822. El 822 es un legado de un derecho de habitación. Donación o legado de un derecho de habitación. La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario, persona con discapacidad. Fijaros, ahora ya volvemos al legitimario discapacitado. Concepto administrativo. Además mirar qué terminología, qué manera de redactar, ¿no? A favor. Pero esto lo habrán hecho a propósito, Julio. ¿A propósito de qué? Quiero decir, cuando dices discapacidad, lo digo a propósito, y cuando digo incapacidad judicial, lo digo a propósito también. No. ¿Tú qué crees? Indistintamente, desde luego, no lo pueden, no, porque sería un error muy burdo por parte del legislador. Claro. Ahora, que yo creo que no sí, pero que yo creo que no tienen el conocimiento del alcance de lo que han hecho, y también lo creo. O sea, que no utilizan indistintamente discapaz con... Lo a propósito, pero inconscientemente. Efectivamente, sí, conscientemente, pero de una manera un poco... Pues que los despidan, por favor. Bueno, pero es que al legislador de los últimos 20 años había que echarlo a la calle. No, eso que los despidan, porque si no saben ni legislar... 20 años... Los despidan. Poco más. Había que echarlos a la calle, pero a todos. Porque eso es un lío, un taco... Tremendo. Ya veréis ahora lo que os va a venir con la reforma del matrimonio y todo esto. No, eso no va a ser nada. Eso es nada. Bueno. Eso está chupado. Bueno. Que vengan. Y la provisión de fondos es muy importante, Que vengan y pongan la provisión de fondos. Luego ya podemos empezar a discutir. Bueno, entonces, en relación al legado de derecho de habitación sobre la vivienda, dos cosas, ¿no? Dos cosas. Uno, por un lado, no se computa para el cálculo de las legítimas, es decir, legas un derecho de habitación sobre la vivienda que estabas ocupando, se la legas al hijo discapacitado, y entonces ese legado no se computa. Significa que no se computa, que no incrementa el valor del caudal relicto, y por lo tanto, a la hora de repartir, no se disminuye, por otro lado, el importe correspondiente de lo legado por esta otra vía, ¿no? O sea que es una norma que le favorece. Pero se habla de la no computación del legado de habitación sobre la vivienda habitual. O sea que sobre cualquier otra vivienda que no sea la habitual, que sea la que comparte normalmente, pues sí, entonces ahí sí habría que computarlo. Por ejemplo, sobre la vivienda de veraneo, o cualquier otro inmueble del que pudiera disponer el testador. Esto por un sitio, por un lado. Ya lo que os decía, legitimario persona con discapacidad. Yo no entiendo esta manera de redactar. Como si pudiera haber legitimarios animales con discapacidad. Claro, todos son personas, claro. Entonces, legitimario discapacitado y punto, ¿no? Legitimario persona con discapacidad. Legitimario con discapacidad. Eso es por el tema del género, la utilización del lenguaje y tal. Chico, pero es que bueno, eso también... legitimario o legitimaria. Eso también... Legitimario, discapacitado... El testador o la testadora, el heredero o la heredera. El lenguaje no sexista, es verdad. El lenguaje no sexista. Me pongo enfermo. Me pongo enfermo con esto. Es que ahora te estamos dando un ejemplo para servir para hombres y mujeres. Persona con discapacidad. Bueno, la persona... Bueno, no, todavía aquí de vez en cuando... No, aquí, por ejemplo, no, en el segundo párrafo, legitimario discapacitado. Yo creo que estamos dando un ejemplo del mundo horrible, en el uso del idioma, de verdad. En el uso del idioma. Bueno, yo, haciendo un paréntesis, me acuerdo una vez, en una comisión de reforma de estatutos de la universidad, yo participé en varias. Y en una de ellas... secretario general, ¿no? Y después llega uno por allí con un artículo de tal, y entonces me entraban mareos. Era el rector o la rectora, tal, el vicerrector o la vicerrectora. Y aquel lo tomaba en serio. La persona que ejerce el título... No así. Y entonces, claro, dije, bueno, de momento las leyes dan buen ejemplo de lo que es el uso del idioma. Que no es nada sexista, porque no está pensando en que sea un varón, sino que está pensando en un cargo, lo que sea. Bueno.
Y un poco por economía del lenguaje y por precisión del lenguaje, porque más resulta de tontos hablar en esos términos. Bueno, ¿no? bueno, Heredero, la heredera, alumno, y eso lo puso de moda Ibarretxe y quedó ahí, joder, y ahora todo el mundo lo hace, joder. Y entonces aquello se echó por tierra. ¿Se echó por tierra el qué? La propuesta Se de... echó por tierra la propuesta, pues esto no puede ser, esto es un No puede ser cachondeo, esto, ¿no? ¿no? Porque además yo puse de ejemplo las normas del Código Civil, todo esto, como normas que realmente se olvidan de todas estas cuestiones Pues aquí ya, más marcadamente ya políticas. tienes jodido. Bueno, y si veis por ahí ahora algunas otras leyes de otras comunidades autónomas, por ejemplo, tal, ya te da vergüenza. Algunas ya dan vergüenza, porque ya se... Bueno, a mí me da vergüenza, por lo menos, ¿no? Yo, además, si pienso en el rector, no pienso en un hombre, pienso en un hombre y una mujer, ¿no? Y si hablo del heredero, no pienso en un hombre. Y si hablo del padre, tampoco pienso del padre, pienso el padre o la madre, ¿no? Bueno, es una manera de hablar, a lo mejor tendría que haber sido otra desde hace muchos siglos, pero es la que tenemos. Y es la que, en la que nos entendemos bien y de manera bastante económica. Y ahora es horrible. Entonces, Pues va a ser por lo que tú dices, pero yo lo que pasa es que después se le olvida. No, luego dice legitimario discapacitado. legitimado discapacitado. Entonces, ¿qué puede ser? Es que este legislador no está muy bien. Igual estaba incapacitado. O el párrafo primero le tocó a uno y el segundo a otro. No, bueno, que no, eso seguro, ¿no? Bueno, entonces, en relación con los legados, por un lado, se dice que el legado, es decir, disposición voluntaria y testamentaria prevista por el testador, no computa. Pero luego, la novedad, bueno, esto me parece muy bien, es normal de protección del discapacitado aquí, ¿no? Pero luego una novedad es la contemplada en el segundo párrafo del 822. Se vuelve a instaurar después de casi 200 años en España los legados legales, que son los legados atribuidos no por disposición testamentaria, sino por disposición legal, que eran legados que en su día, a mediados del siglo XIX, desaparecieron con las mandas forzosas. Las pías, las mandas de obras pías forzosas, eso desapareció a mediados del siglo XIX. Y entonces el legado se convirtió en una disposición puramente voluntaria, testamentaria, es decir, no hay ningún legado como no esté dispuesto por el testador. Y aquí se instaura una modalidad de legado legal del derecho de habitación. Este derecho de habitación se atribuirá por Ministerio de la Ley, en las mismas condiciones, al legitimario discapacitado que lo necesite, que conviva, a menos que se hubiera excluido expresamente por el testador. Legado legal que rompe un poco la idea de que los legados son disposiciones testamentarias voluntarias del... Una cosa muy curiosa, ¿no? O sea que si defendemos los intereses de un discapacitado podríamos urgir a los herederos forzosos para que le respeten un derecho de habitación. A no ser que en el testamento lo hubiese Se hubiera excluido expresamente. Si no se excluye expresamente, entra en juego la figura legal. Pero sobre la vivienda legal O hubiera dispuesto otra cosa. Vale. Sí, porque a lo mejor resulta que no le pones un derecho de habitación, le dejas Ya, toda la vivienda entera. vale, Claro. entendido. O sea que la disposición del testador puede ser o más favorable que la incluya o que la excluya, con lo cual... Muy interesante esto, es un legado legal que no impide al resto de los legitimarios seguir conviviendo en esa vivienda habitual. Puede plantear problemas de convivencia. Pero bueno, me interesa mencionarlo como una excepción a la idea general de que los legados siempre exigen voluntad del testador, ¿no? Legado legal del derecho de habitación sobre la vivienda habitual, siempre que hubiera convivencia previa, ¿no? Y son derechos personalísimos porque se consideran que son intransmisibles, etcétera, etcétera. Y bueno, luego ya para acabar. Otra norma muy importante, quedan dos. La contemplada en el 831, hablando de las mejoras, un artículo amplísimo, el 831, que significa o que responde al supuesto siguiente. Ya sabéis que el testador puede, respecto de los legitimarios descendientes, puede, como se reparte formalmente la herencia en 3/3, el tercio de mejora lo destina a alguno, varios o todos los legitimarios herederos forzosos. Pero desde siempre se permitió la facultad de atribuir esa posibilidad de mejorar al cónyuge viudo, que es un arma también muy perversa, porque es decir, yo os dejo la mejora, para vosotros tiene que ir dedicada a ellos, pero que sea vuestra madre o vuestro padre el que decida
a quién mejora, cómo y en qué condiciones, con lo cual vas a estar sujeto por lo menos en tu comportamiento después de morir el testador una temporada. No vaya a ser que te perjudiquen. ¿Y si el a la hora cónyuge de viudo mejorar? no es padre o madre de los legitimarios? Bueno, solamente son descendientes comunes, en principio. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, que es la facultad de mejorar es personal, o sea, la facultad de mejorar es del testador, del causante. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, podrán conseguir facultades al cónyuge en testamento para que pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras. La norma está prevista. Varias cosas. Bueno, es un artículo larguísimo. Varias cuestiones. A ver si lo vamos mirando un poco todo. Primero, es una norma que tampoco está pensando en los discapacitados expresamente, ni en los incapacitados judicialmente. Otra. Es una norma que está pensando en cualquier descendiente común, que puede ser efectivamente un discapacitado, puede serlo, pero sirve para cualquiera. Por lo tanto, no la ciñamos exclusivamente a los casos de los discapacitados o de los incapacitados judicialmente. Descendiente común, y no dice que tenga que estar en ninguna de esas situaciones, ¿no? Luego, varias cosas. La facultad se puede atribuir al cónyuge y se puede atribuir a las personas con descendencia común que no estén casadas entre sí. O sea que tú puedes atribuirlo a quien sea tu viudo el día que tú te mueras, a quien sea tu conviviente porque esté sometido a esa normativa ahora tan peculiar de las parejas de hecho, que son de derecho, de naturaleza estable. Sí, de hecho, Como se dan tantas situaciones hoy en día tan Claro. diferentes a las convencionales, pues... Puedes atribuírselo a la persona con la que convivas sin que haya sometimiento a la normativa autonómica de protección de esta fórmula de convivencia, porque ya sabéis que exigen unas formalidades o una manifestación, El registro municipal, el de parejas de registro hecho. o el autonómico de la Autonómico. inscripción. En algunas comunidades ya sabéis que la inscripción es obligatoria, constitutiva, porque si no, no hay pareja. Pero yo sigo defendiendo la idea de que en España, aparte de las parejas que están sometidas a la normativa específica, cualquiera que se una también forma una pareja que está protegida por las normas que la legislación general destina a las personas que conviven con igual relación de afectividad. Por eso es un planteamiento que se puede Y además discutir. ahora con el tema de la modificación para las relaciones, o sea, el matrimonio homosexual y todo esto, aunque no te cases, supongo que también dos hombres, si mantienen una convivencia, No, también eso ya- se pueden venir beneficiados. Eso ¿no? ya desde hace mucho tiempo, Sí. porque todas las leyes hablaban de Análogo de relación de afectividad. en análoga con independencia del sexo de tal. La ley de arrendamientos urbanos y muchas otras leyes, eso ya lo planteaban sin ninguna duda. Pero también afectaba el derecho sucesorio, ¿no? ¿O no? No, de momento derechos solo para el cónyuge viudo. Solamente para el cónyuge. Pero aquí se está hablando de convivientes. Y aquí se habla, que era el otro supuesto que ellos querían añadir, No, acaba que de es, decir convivientes, no, que es persona con la que no tengas nada, ni estés casado, ni tengas vínculo de convivencia de pareja estable, Eso lo acaba de decir. sometida o no sometida, simplemente tener descendencia común. Solamente descendencia común. Cuando las personas con descendencia común no estén casadas entre sí, es decir, tuviste una relación sexual, nació un hijo y ya está. Y le puedes atribuir a esa persona con descendencia común contigo, es decir, el otro progenitor o progenitora, le puedes atribuir la facultad de mejorar a ese hijo que has tenido en común. O sea que la norma se amplía extraordinariamente, porque de estar pensada para el cónyuge viudo, ahora está pensada para cualquiera. Ya. Para cualquiera, vamos. Conviviente, cónyuge o no conviviente. Digo, Julio, ¿dónde estaba el conviviente? A ver si es No, conviviente nada, 831. No, el primer párrafo habla del cónyuge. El cónyuge. Y el último, Ah, el último, no había llegado. el 6, el 6 dice, cuando las personas con descendencia común no estén casadas, con lo cual, con descendencia común y no casado, puede ser cualquiera. Claro. Una noche de tal y ya está, Sí, claro. los hombres tenéis que tener mucho cuidado a partir de ahora, porque claro... No, y las mujeres más. Sí, estás quedando preñada sobre muy bien. Bueno, ya lo sé, pero luego te puedes acoger, te quedas preñada una noche en un bar, como les pasa a los futbolistas y a esta gente, en el baño de un bar, de una sola vez, y resulta que luego puedes caciplar muchísimo. No, pero aquí no puedes caciplar. No, porque que aquí- no tienes que convivir. No, pero es que aquí lo que tiene que haber es una
Descendencia común. No, sí, pero luego tiene que haber una disposición del testador diciendo te atribuyo a ti la facultad de mejorar. No, claro, esto no. Vale. Y tu nacimiento como heredero a ese hijo también lo tienes que reconocer como hijo suyo, si no, no. Hombre, claro, es que Claro. es que si la descendencia no está reconocida, Si no existiera. no existe nada, ni derecho de Mientras él lo reconozca, no hay ningún peligro. efectivamente. Bueno, Bueno, pues el ADN hoy pero el ADN con el lo ADN, aproxima todo, ¿eh? claro. vamos a pensar, Como sea tuyo te lo adjudican Claro. exactamente como es lógico. vamos a pensar que sea una descendencia común con derechos sucesorios, claro, con reconocimiento de la filiación, todo esto, ¿no? Problemas que plantea esto, plantea muchísimos problemas, ¿no? Podrá conferirse facultades al cónyuge en testamento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si otorgaste testamento a favor de tu cónyuge? Vamos a ponernos en el caso que sea cónyuge, a favor de tu cónyuge no, y dijiste, la facultad de mejorar a nuestros hijos se la atribuyo a mi amantísima esposa, y a los 3 años te divorcias. ¿Cambias el testamento? Bueno, o no lo cambias, porque a lo mejor tú piensas que ya, al haberte divorciado, aquella facultad que se atribuyó se perdió. Claro. No te mueres, una muerte un poco más Bueno, no, pero la cosa no está tan clara, ¿eh? No está nada claro si otorgado el testamento se produce la disolución del vínculo en vida del testador, podría ocurrir, o si incluso el cónyuge pudiera, porque aquí hay más cosas, Pero además si te divorcias ya no el cónyuge pudiera pasar a ulteriores nupcias o tener otra descendencia. No puede ser. Si No, el sí, cónyuge porque como otro tal. hijo, no, el mismo hijo. No Mirad, puede ser. escuchad lo que os quiero decir. Ahí es el párrafo 5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiera pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga o tenido algún hijo no común, salvo que el testador hubiera dispuesto otra cosa. Pero claro, Si no hizo nada de eso. ¿cuándo pasas a ulterior matrimonio? Claro, y si no hizo nada de ¿Cuándo? Si te divorcias simplemente por Claro, supuesto, no había claro, previsto. claro. Si te divorcias simplemente no te volviste a casar o no tienes otra relación. Claro, pero bueno, no, tiene problema porque ya no es cónyuge, eso para empezar. Claro, es que yo creo Claro, que... o sea que... Espera, entonces déjame complicarte un poco más. Separado. Ah, Bueno, eso es sí, separado. ahí sí hay separado, problema. podríamos pensar que como sigue Ahí siendo sí. cónyuge... Claro, ahí sí. Sigue siendo cónyuge. Esta norma Ahí plantea muchos problemas de ese tipo. O sea, que te puedas separar, divorciar en vida del testador. Yo creo que ahí sería un problema casi menor, porque yo, abogado, defendería que como el otro sí conoce realmente el matrimonio del ex, conoce el matrimonio del ex, y a pesar de todo mantiene la facultad de mejorar a su favor, yo pienso que está produciendo una especie de convalidación o de ratificación de la disposición atribuida en el testamento. Pero ¿qué pasa cuando viudo contrae nuevas nupcias? O se pasa a convivir con alguien, o tiene un hijo común, porque aquí dice que la facultad se cesa. ¿Os dais cuenta? Esta norma plantea muchos problemas. Entonces, claro, muchos dicen, bueno, claro, antes, cuando solo se confería al cónyuge, desde luego esto produciría el decaimiento de la facultad, fácil. Pero es que ahora, como ya puede ser cónyuge, puede no serlo, porque puede ser... Entonces ya más bien está pensando en que pueda haber ahí un deseo de favorecer o de controlar a los hijos de esa manera que no se rompa por el hecho de que el vínculo matrimonial se haya disuelto por otra vía o que haya contraído nuevas nupcias con terceros, es decir, que haya un afecto que vaya más allá de lo que era aquella relación que se mantenía en su momento, que fue la que dio fundamento a la disposición, y que se pueda seguir manteniendo igual. ¿Os dais cuenta? Pero yo las soluciones que he visto son muchísimos líos con las nuevas... posibles de ser solucionadas por una vía o por otra. Por una vía o por otra. Es complicado, ¿eh? Esta norma es muy complicada. Porque claro, el cónyuge no, deja de serlo en el momento que queda viudo, con lo cual vamos a interpretar el cónyuge viudo, ¿no? Pero claro, si se divorció ya y sigue siendo cónyuge a los efectos, no lo es, ojo. Porque claro, tú también puedes pensar, no, el testador lo dispuso porque lo que quería era atribuirle a esa persona para tener a los hijos, porque eran hijos díscolos o por lo que sea, controlados de alguna manera, facultad de mejorar.
Entonces, bueno, ¿qué más da que se haya casado, que pasa a convivir? ¿Os dais cuenta? Puede ser interesante, incluso para otros legitimarios, el que esa facultad de mejorar resida en el viudo, vivo. Con lo cual, si te dices, no, me cargo la norma, a lo mejor estoy perjudicando que la norma está intentando favorecer. Entonces, yo no tengo nada claro todo esto, Esto no lo tengo claro, sinceramente. No tengo nada claro. Hombre, desde luego, siempre que pase en vida del testador, otorgas testamento a favor de tal, y luego te divorciaste. Siempre puedes otorgar un nuevo testamento. Revocando, y si no lo otorgas, se entiende que estás manteniendo la facultad. Pero si hay divorcio ya no sigue siendo cónyuge. Pero lo era cuando... Pero no lo revocaron, no lo revocan. Claro, pero si ya no es cónyuge. Pero y aquí se refiere al cónyuge nada más. Ya no, pero Ramón... Con lo cual esa persona no puede mejorar... Ramón, pero fíjate... Desarrollar la mejora, no puede. Pero escucha, no es cónyuge. Pero mira en la norma, podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento. Sí. Claro. Entonces, cónyuge. el cónyuge que lo era... Claro, era cónyuge, pero luego ya no es cónyuge, con lo cual esa ya no vale. Bueno. Porque hay jueces para todo, ya lo sé yo, para todo. Pero... No, lo que quiere decir la norma, porque se puede entender de otra manera, es decir, hablar del cónyuge es, de alguna forma, especificar a quién se pueden atribuir esas condiciones. A fulanito de tal, nombre y apellidos. Claro, porque es lo que tú dices. Nombre y apellidos. A lo mejor el testador o la testadora, para seguir con el lenguaje de los dos, considera que su ex es la persona más incapacitada para hacer eso. Aunque pero si no es cónyuge ya no tiene la capacidad. Pero Ramón, tú imagínate que tú puedes hacer los cónyuges. Otorgo y no dices ni cónyuge, ni esposo, ni esposa, y das nombre y apellidos con DNI. Pero es válido si es cónyuge, si no es cónyuge no es válido, porque la ley habla de cónyuge. Pero la ley dice que también... Claro, tienes hijos comunes. ¿Tienes hijos, ¿te parece poco? Tienes hijos comunes. Eso sí. Claro, con lo cual entrarías por la otra vía. Yo creo que sí. Claro. No, es un problema serio. Esta norma plantea muchas dudas. Lo mejor es hacer un testamento nuevo. Sí, vamos, o volver al notario y decir, mantengo la disposición a pesar de que... O no decir nada, si no dices nada igual. Si no dice nada, puede haber pelea. El 6, hijos comunes. Sí, está claro. Ya, pero sin su... El 6 parece que lo salva todo. Está claro. Está complicado, Está complicado. Bueno, las facultades que se atribuyen al cónyuge o a quien sea son amplísimas, Realizar la partición de la comunidad hereditaria, atribuir bienes, mejorar, es un artículo que atribuye muchas facultades. Y las mejoras, además, la facultad de mejorar, no solamente de atribuir el tercio de mejora, sino incluso del tercio de libre disposición, o sea que se está convirtiendo al otro casi en... Y esto es nuevo, ¿no? En disponente de tus bienes. No, bueno, la posibilidad de atribuir las facultades al cónyuge para que mejorara, eso ya estaba en el código desde hacía tiempo, ¿no? Lógicamente, todas estas facultades que se atribuyan deben respetar las legítimas de los forzosos. O sea que tú puedes mejorar a unos hijos y puedes distribuir bienes, pero siempre respetando las legítimas de los forzosos, porque eso no cambia, claro. Si las tienes que respetar tú, ¿cómo nos va a tener que respetar aquel a quien le encomiendes esa facultad? La diferencia en la norma es que antes había que abonar el pago, había que pagar las legítimas, satisfacerlas con los bienes hereditarios. Y ahora incluso puede pagarlas el cónyuge con sus propios bienes. Con sus propios bienes y no con bienes de la herencia. Esto es una novedad, realmente, ¿no? Bueno, yo creo que al final, salvo casos extremos, a no ser que se perjudique notablemente a algún heredero o a herederos, por ejemplo, si te pagan dinero, dinero nunca se va a plantear el caso, pero bueno, hay bienes que a lo mejor lo mismo te da que tener unos que tener otros, con tal de que te den lo que a ti te corresponda, ¿no? En otros casos ya lo tengo yo más en duda, por ejemplo, bienes con valor sentimental, claro, joyas, a ti no te doy ni una joya y te lo pago como, puede generar... Pero esto es para todos, no es para los Para discapacitados. todos, ¿no? Aquí los discapacitados, como veis, me parece muy bien. Hijos o descendientes comunes, con lo cual no se dice absolutamente nada de nada. Luego, el ejercicio de esta facultad puede hacerse de golpe, poco a poco, sucesivamente, y de esa manera puedes ir controlando un poco la actitud de ellos, bueno, ver cómo se comportan, qué es lo que va a pasar, qué pasa, por ejemplo, con aquella enfermedad, si se resuelve o no, si se agrava la situación del discapacitado, por ejemplo, todo eso se puede controlar. Hay un plazo máximo, la facultad se llevará a cabo en el plazo señalado por el testador y si no, en el plazo máximo de 2 años, dice, desde la muerte del causante
o desde la emancipación del último de los hijos comunes. Es el segundo párrafo del número 1. Estas mejoras o atribuciones podrán realizarse por el cónyuge en uno o varios actos simultáneos o sucesivos. Si no se hubiera conferido la facultad de hacerlo en su propio testamento, no se le hubiese señalado plazo, en 10 años distribuyes. 2 años, ¿no? Tendrá, si no se señala plazo, tendrá el de 2 años, contados desde la apertura de la sucesión o, en su caso, desde la emancipación del último de los hijos comunes. Por lo tanto, si los hijos son menores y no se señala plazo, tendría en último término el cónyuge la posibilidad de hacerlo en el plazo de 2 años desde que normalmente el hijo más pequeño llegue a la mayoría de edad. Emancipación por mayoría de edad, hay que entender. Y bueno, ya para terminar, la última norma, la del 1041. 1041, que está pensando ya en el discapacitado otra vez. Volvemos al discapacitado, que lo habíamos perdido ya hacía tiempo. El discapacitado, hijo o descendiente. Discapacitado, hijo o descendiente. El 1041. Bueno, ¿qué significa? Que todos los gastos especiales llevados a cabo por los padres o ascendientes respecto de los discapacitados, como consecuencia de la discapacidad, no se traerán a colación. No se traerán a colación. No se computan, lógicamente. Dispensados de colación. Igual que los gastos de alimentación, enfermedad, todo esto, tampoco se colacionaban, pues estos tampoco. Parece lógico, además. Yo creo que incluso esta norma podría entenderse, si no se hubiera modificado, en una buena técnica, yo creo que podría entenderse, bueno, incluida en el primer párrafo. Gastos de alimentación, educación, curación de enfermedades, podría ser, pero para que no quepa duda, todos los gastos realizados para cubrir las necesidades especiales de los hijos discapacitados no se colacionará. Y bueno, esto era así la visión que yo os quería dar de la ley este 18 de noviembre del 2003, que como veis Lo más divertido de todo. toca muchos temas sucesorios, algunos muy importantes. Lo más interesante. Es muy interesante. No es una norma que esté pensada exclusivamente para el discapacitado, sino que piensa en general para el público. El incapacitado judicial y el público en general. El público en general. El público en general. O sea que nada. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias. Bueno. Y te convocaremos para la clausura de las jornadas, que será, supongo, que a finales de junio. Sí. Bueno, pues para la celebración general. ¿Hacéis una celebración? Sí. Los méritos que te merecen. Sí. Todo el día celebrando cosas. Eso es algo que quieras venir a otras reuniones que tendremos, como por ejemplo la ley de arbitraje está prevista para Arrendamientos rústicos. arrendamientos rústicos, que lo hará Enrique Valdés Joglar, y la ley de arbitraje la hará Fernando Díaz. O sea que si te apetece venir a estas. Son temas que me quedan un poco lejos. Y bueno, si pudiera venir asistiría, pero ando más liado que... Bueno, pues nada, te lo comunicamos y si te apetece venir. Sí. Si no, en cualquier caso te informaremos de cuándo será la clausura y esa tienes que venir indefectiblemente. Muy bien. Bueno, Vale. oye, yo si os sirvió para algo esto que os he comentado, Ah, sí, pero vamos, claro. con toda modestia por mi Eso parte. Y ahora ya puedes entrar en la página web. No, ¿Eh? me pongo malo. Dentro de 15 días o así estará colgada A ver ya. si se borra la grabación y nos evitamos Esperemos que no. el tener que ver esto. Muy bien, Julio. Bueno, pues muchísimas nada, gracias. Enseguida van a empezar todos estos barullos. Es que en 3 meses, 4 semanas. Van a empezar todos estos barullos rápidamente. Hasta la próxima, ¿eh? Te pido, eso no puede fallar. Estaremos ahora un viernes, con las 12, así que cuando sean Ya a finales de julio tengo un rollo, el 24 y 25. Tengo un problema. Hasta otro día. Hasta luego. Bueno, Tenía que por fin pudiste venir. ¿Cómo te salía? Qué bien que viniste. Ya nos vemos, ¿vale? Sigue viniendo. Bueno, anda, se nota que como me gano la vida dando clases, será eso. Se notará en algo. Bueno, una buena lección para mí de nuestro sucesor español. Bueno, pues yo solo pretendí dar una visión así muy general. Muy bien, claro que sí. ¿Qué tal? Seguro los problemas de la vida es